cada vez que lo doy un clic se quita. Bueno chicos, vamos a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. Y lo que tenemos para el día de hoy precisamente es la continuación de, perdón chicos, de el módulo de producción. Exactamente la programación de la producción. Recordemos, y es lo que veníamos hablando desde casi desde inicios también de que empezamos el técnico, cuando hablamos de programación o cuando hablamos de producción, es maximizar los recursos, ¿verdad? O sea, toda esa generación de recursos que nosotros damos, tanto en la parte como un recurso tangible, en la parte de servicios o de bienes, nosotros tenemos que ser lo más eficientes posibles para que nosotros podamos ser productivos en un proceso, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad que tenemos en la parte de producción. Y la programación, pues bueno, esa producción que nosotros vamos a tener, cómo nosotros la vamos a gestionar. Yo me acuerdo de ese curso bien cuando estaba en la universidad precisamente porque me llamaba mucho la atención de cómo uno programa la producción y al final usted se da cuenta que tiene que ver mucho con la parte de los recursos que usted tenga para poder tener una buena programación, ¿verdad? Hay personas o hay organizaciones más bien, que su planificación se basa en lo que tienen en el día a día, ¿verdad? Hay otras que sí hacen su planificación con históricos, ¿verdad? Con proyecciones, con la demanda. Entonces se vuelve un poquito más complejo, pero puede ser que sea más preciso en algunos casos, no siempre. Pero esa es la conceptualización y hacia dónde uno quiere llegar cuando uno está programando su producción, ¿verdad? Entonces, eso es importante que cuando estemos dentro de una organización o cuando estamos bajo procesos de mejora continua, procesos de producción, entender cuando nosotros nos hablan de programación de la producción, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a programar? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En un sistema dice que es un conjunto de objetos unidos entre sí y con un fin en común. Una inspección del 100%, ¿verdad? De que si algo sí estamos claros es que tenemos un objetivo en común cuando estamos hablando de un sistema que trabaja para el beneficio en común. Entonces, por ejemplo, y veámoslo desde la parte más orgánica, cuando nosotros hablan del sistema de salud, ¿verdad? No, el sistema de salud propio de nosotros. Ya empezamos a ver cómo trabaja el cuerpo, qué necesidades tiene el cuerpo, qué funciones hace el cuerpo y tiene que estar en su máxima eh, funcionalidad, pues porque el cuerpo trabaje bien. Bueno, así trabaja un sistema. Cuando algo no está bien dentro de una organización, un departamento, puede ser hasta mismo finanzas, afecta a la producción, aunque no tenga relación directa, aunque ellos no sean los que hagan la producción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el departamento de compras se vuelve un proceso importante dentro de una organización porque al final son los que gestionan las materias primas o los recursos que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar nuestras operaciones. A eso nosotros le llamamos un sistema, que tenemos el mismo fin en común para lograr los objetivos, ¿cierto? Bueno, entonces partiendo desde ese momento podemos empezar a decir y a pensar hacia dónde se dirige y hacia dónde quiere nosotros dirigir la administración para una programación de la producción para cualquier tipo de organización. Y ahora sí, propiamente viéndolo desde la parte productiva, que es el sistema de producción, que es un conjunto de objetos, seres vivientes que se relacionan entre sí para procesar insumos y convertirlos en el producto definido por el objeto del sistema. O sea, vamos a pensar que es el corazón donde se empieza a desarrollar el producto que nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos que tiene diferentes tipos de actividades, tenemos diferentes tipos de funciones, ¿verdad?
Y es ahí donde ya empieza a complicarse el asunto. Así como nosotros tenemos un sistema inmunológico, tenemos un sistema nervioso, un sistema cardíaco, nosotros esos sistemas podemos verlo como la parte de producción, como la parte de gerencia, la parte del almacén, y alguno de ellos va a ser más crítico que otro, ¿cierto? Nosotros, la esencia de nosotros es el corazón, ¿verdad? Entonces sin eso no podemos trabajar. Probablemente puede ser los operarios, ¿verdad? Puede ser la gerencia, puede ser la producción. Yo les decía a ustedes, chicos, todos los procesos son diferentes. Entonces no podemos medirlos a todos con la misma regla. Hay que medirlos diferentes. Entonces lo que es bueno para uno es bueno para el otro y no todos necesariamente tienen que tener todo en común, aunque puedan hacer lo mismo. ¿Verdad? Porque tiene que ver mucho la parte administrativa, cómo se opera, la maquinaria, ¿verdad? Los operarios, o en este caso los colaboradores, ¿verdad? Que no tengamos mucha rotación. Si es un personal que tiene mucha rotación, puede ser que algo esté afectando. Entonces, un proceso crítico puede ser la parte operativa, pero si es un proceso que haga lo mismo, no tiene tanta rotación, quizás porque tiene un buen incentivo, tiene buena promoción. De esa manera, entonces la parte operaria tal vez no sea tanto el central o el común denominador del proceso de producción. ¿A qué voy con esto? Bueno, a recargarles que no todos los procesos, aunque se haga exactamente lo mismo, tienen que ser lo mismo, ¿verdad? Todo puede variar, desde la parte cultural, la parte de ambiente, la parte física, que no tengan las mismas máquinas, por ejemplo, el clima organizacional, todo varía, ¿verdad? Entonces, si todo varía, entonces nosotros tenemos que contemplar que todo puede cambiar. Eso es sencillo. ¿Por qué? Porque bueno, ahora viene la parte de la retroalimentación. Es la función efectuada por los controles que consisten en analizar lo que se está produciendo y comparar con un criterio preestablecido los objetivos del sistema y así tomar inmediatamente acciones correctivas según el resultado que se está eh, en comparación, para comparación, sí. Entonces, chicos, aquí ya tenemos como el feedback, lo que nosotros necesitamos mejorar, ¿verdad? Dentro de un proceso, según los controles que se tienen. Mucho de esto, mucho de esa retroalimentación y de la toma de decisiones viene a través de las mediciones. Cuando hablamos de mediciones, no es un vernier o un PRA con el que yo ando, ¿verdad? Haciendo ese tipo de mediciones, no. Son más profundas que eso. ¿Por qué? Porque bueno, ya aquí nosotros empezamos a tomar decisiones a través, por ejemplo, de indicadores, cómo se comporta la producción, por qué tenemos cierta desviación, ¿verdad? ¿Por qué no estamos llegando a los objetivos que nosotros tenemos establecidos? Entonces ya ahí empieza nosotros la tarea ardua de entender qué es lo que está pasando. Y viene la retroalimentación, que es buscar comparar criterios, ¿verdad? Como dice que preestablecidos con los objetivos del sistema. Entonces ya aquí ponemos a prueba el sistema, cómo está trabajando y viene la retroalimentación para hacer ajustes. Eso es importante, chicos, que ustedes lo tengan bien claro, que nosotros podemos hacer ajustes dentro de los procesos a través de la retroalimentación. Creo que no es nada extraño lo que les estoy diciendo, por lo menos en esta parte de la retroalimentación. Lo que sí sería extraño es que no tengamos retroalimentación, ¿verdad? ¿Y cuando no tenemos retroalimentación? Cuando no se hace un seguimiento adecuado de los procesos. Ahí ya es donde empiezan los problemas. Porque esperamos que o la máquina se descomponga o el colaborador avise. Entonces, es ahí donde nosotros ya tenemos que ir trabajando la retroalimentación. El ruido en el sistema, bueno, es cuando existe una deficiencia por mal funcionamiento del sistema. Este ruido puede ser producido por los componentes del sistema o por el medio ambiente que rodea el sistema. En el caso de los sistemas, insumos o productos para eliminar ruido es necesario corregir o sustituir el componente del sistema que no funciona bien. Ya sabemos y entendemos
¿verdad? Cuando tenemos problemas de funcionamiento. Esos problemas de funcionamiento muchas veces hay que saberlos leer. No es solamente tal vez de escuchar, porque debemos ir o dar un paso siempre más hacia lo que nosotros podemos ver, sino también en la parte de observación. Nosotros nos volvemos muy finos del oído cuando estamos con problemas de un sistema, ¿verdad? Porque tenemos tanto tiempo en conocer la máquina y, y ya con el ruido que nosotros usualmente no estamos acostumbrados a escuchar, tenemos ese indicador de que algo puede ser que esté sucediendo. Entonces ya nosotros tenemos que empezar a discernir qué puede ser lo que está ocurriendo. Y entonces ahí es donde viene la parte hasta de mantenimiento, se hace todo un análisis, se evalúa qué se puede estar ocurriendo, ¿verdad? Las posibles causas, y empezamos a actuar a través de las indicaciones que tenemos. Entonces, más allá del ruido, es entender el sistema, ¿verdad? ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo? Nosotros nos tenemos que volver muy minuciosos con lo que tenemos en nuestro entorno para tomar decisiones, y no solamente la toma de decisiones, sino también basarnos en la parte preventiva, ¿verdad? De los sistemas. Y es ahí donde empieza, por ejemplo, acá, con el ruido del sistema. La estabilidad del sistema, bueno, es la propiedad para resistir perturbaciones evitando que se deje de cumplir el objetivo. Cuando nosotros tenemos dentro de un proceso, suponiendo que es estable, que es un proceso que tiene una línea de producción con un indicador aceptable, por ejemplo, un segundo chicos nada más, ¿vale? No, sí, un segundo. ¿Subir? No sé si pueda. Ahorita no sé si pueda. Y ahorita lo llamo. Bueno. Les decía chicos que cuando ya uno empieza a entender, cuando tenemos un proceso y ese proceso está en condiciones ideales, que están los indicadores por la meta, que están indicadores que se están cumpliendo los objetivos, que se están cumpliendo el plan estratégico, entonces uno puede entender que es un proceso estable, es un proceso que está relativamente condicionado a, a estar eh, productivamente estable. Pero cuando ese proceso no está estable, es donde también nosotros empezamos a entender qué le puede estar ocurriendo al proceso. Claramente, si empezamos a analizar cuando es la parte productiva y un proceso pues no está cumpliendo con su producción, ya empezamos a tomar decisiones. Pero esa estabilidad del proceso va un poco más allá, ¿verdad? Entender, por ejemplo, la parte económica, la parte financiera. Si bien es cierto, quizás no es algo que nos compete muchas veces a nosotros, porque le toca más al lado financiero, pero lo que sí es importante entender es que son variables que intervienen en una estabilidad del proceso y no necesariamente tienen que ser tangibles, ¿verdad? Qué sé yo, un mal mantenimiento, operarios deficientes, falta de capacitaciones, no. Yo creo que va un poquito más allá cuando nosotros podemos entender algún tipo de perturbación, como dice acá, que puede ser que esté ocurriendo y causándole problemas a nuestro proceso para alcanzar metas que se tengan, en este caso, trazadas. Entonces, la estabilidad del proceso es eso, ¿verdad? Resistirse o evitar cualquier tipo de problemática, perdón chicos, que se puede estar ocurriendo en un proceso que ni siquiera se tenga una medición por temas de seguimiento.
¿verdad? Y lo vamos a ir viendo un poquito más claro en las otras que vienen más adelante. En el ambiente del sistema es el medio en que se encuentra inmerso el sistema y lo sustituye todo aquel que lo rodea y que puede influir en su funcionamiento. ¿Qué influye en un proceso, chicos? Diferentes tipos de variables, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que la materia prima es uno de los factores que siempre intervienen. Muchas veces se hacen cambios en la parte de materia prima y que no nos damos cuenta. Entonces, el material, por ejemplo, o la resina con la que se venía trabajando, el tipo de metal, también puede ser que este varíe y ya nos afecte el funcionamiento. No solo el funcionamiento, sino hasta la parte productiva. Muchas veces un mismo material visualmente, aunque parezca igual, tiene densidades diferentes. Entonces, puede ser que la máquina, al tener una densidad un poco más, o una máquina, una densidad diferente, ya la producción que nosotros teníamos planificada ya no va a ser la misma, ¿verdad? Porque la densidad, por simplemente ese cambio que se le dio en lo que era la maquinaria, ya nosotros nos estamos presentando una variable distinta y la producción puede variar. Entonces, cuando eso varía, no solamente puede ser que hacíamos 100 unidades, sino ahora vamos a tener 90 unidades, 86 unidades, por ejemplo, y eso, en lotes de producción de 10.000, 50.000 unidades es mucho, ¿verdad? Entonces ya probablemente ya no vamos a salir con el día a día de producción, entonces hay que hacer ajustes. Esos son los partes de un sistema que también nosotros tenemos que entenderlo y irle dando forma a todo lo que puede ir sí, variando dentro de nuestro proceso. Por eso les decía, y un buen ejemplo creo que es el sistema humano. Aunque nosotros tenemos muchas funciones, cada una es muy específica y cada una puede causar diferentes tipos de problemas. Ahora, y les pongo un ejemplo, y es igual que los procesos. A mí me causa una gripe, por ejemplo. Yo, dependiendo de la gripe que sea, yo puedo seguir trabajando pues con normalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere decir que no me causó tanto problema, entonces todavía puedo seguir trabajando, me la juego y ando bien. Pero si es un problema cardíaco, ¿verdad? Ya del corazón, ya la historia cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me está afectando más la salud, me siento que me falta más la respiración, me siento más débil, tengo que hacer más exámenes, por ejemplo. Y es ahí donde ya nosotros nos preocupa. Entonces, no, todos los sistemas tienen diferentes tipos de variables. Y les decía yo también, ¿verdad? Que, por ejemplo, la gripe, por lo menos a mí no me da tan fuerte. Hay otras personas que la gripe se los arranca. Entonces, todos los procesos son diferentes y todas las variables son diferentes. Por esa razón, nosotros siempre tenemos que hacer un análisis minucioso de todo nuestro sistema de gestión, de todo nuestro sistema de producción que lo rodea para contemplar todas las posibles variables que intervienen en el proceso. Uno de los temas bastante importantes también en la parte de gestión de riesgos, cómo nosotros nos prevenimos o podemos contrarrestar cualquier riesgo asociado de nuestro proceso, ¿verdad? Aquí el tema sería que nosotros no tengamos ningún tipo de control para el análisis de riesgo, entonces ya ahí sí se nos convierte en un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo no contemplé controles para minimizar, por ejemplo, la parte operativa de producción del proceso. Entonces, que no contemplé más personal, que no había la suficiente maquinaria, que el producto nuevo no tenemos todas las herramientas para que las personas puedan desarrollarlo porque pensamos que se trabaja igual. Entonces, hay que esperar que llegue el proceso, las nuevas maquinarias, las nuevas herramientas de trabajo. Entonces, ya con solamente eso me afecta mi funcionamiento de proceso. Entonces, ese ambiente nosotros también tenemos que estudiarlo. El parámetro en el sistema es el nombre genérico que define a las principales características del sistema. Para ser precisos, el insumo, el proceso y los dispositivos de control y el producto. Según la ISO,
un proceso es un conjunto de entradas que se le agrega un valor y se convierte en, en una salida, ¿verdad? Entonces tenemos una entrada que es la materia prima, la transformamos, que es el proceso, y le damos una salida, ¿verdad? Pero no es así como tan sencillo. A nosotros tener un proceso hay muchas variables que nosotros debemos de contemplar, y no solamente en el proceso, sino también en la entrada. Por ejemplo, en un proceso de, vamos a ver qué proceso se me puede ocurrir, en la parte de la leche, ¿verdad? Tenemos la leche, pasa por un proceso de pasteurización, ese calentamiento, por un tubito, entonces se eliminan todos los microorganismos posibles presentes dentro de la leche, ¿verdad? Eso ya ahí nosotros tenemos una entrada. Si bien es cierto, la entrada es la materia prima de todos los, eh, ¿cómo le llaman ellos? Como todos los agremiados de la cooperativa, mira, porque sabemos, y digo de ejemplo la Dos Pinos porque al final viene siendo casi como un monopolio, ¿verdad? Donde son todos los agremiados. Entonces todos los agremiados tienen su cuota de la leche, la agregan en el cisterna. En el cisterna, cuando la traen a la Dos Pinos, pasa por ese proceso de pasteurización. Una vez lista la leche, se almacena en esos tubos, más bien esos tubos, en esos cilindros, para poder llevarla a diferentes tipos de líneas de producción. Esa es nuestra centrada, ¿verdad? Entonces el proceso va a ser la transformación de esa materia prima en lo que nosotros le tengamos definido. Y la salida pues va a ser el yogurcito, la caja de leche, o no sé, lo que sea que fuera, ¿verdad? Pero tenemos parámetros establecidos. Por ejemplo, la leche no puede pasar de 98 grados centígrados la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos eliminando parcialmente eh, los microorganismos presentes de la leche. Pero hay subsistemas también, ¿verdad? Entonces ya ahí es donde se los empieza a complicar. Cuando hablamos de proceso lo tenemos bien claro, pero cuando hablamos de subsistemas o subprocesos, ya ahí sí se nos empieza a complicar un poquito. ¿Cuándo es un subsistema? Son los sistemas que se componen en un sistema total. Entonces, por ejemplo, mercadeo y ventas, desarrollo del producto y manufactura, servicio al cliente y sistemas de mercado del cliente. Mercadeo, promoción, llamada, pedidos de clientes, especificaciones del producto, idea para nuevos productos. Con solamente el mercadeo podemos tener un subsistema. Por ejemplo, el tema del pricing. El tema del pricing quiere decir que muchas veces podría ser que tengamos que hacer una rebaja a los productos. Entonces ya ahí nosotros empezamos a pensar cuándo tenemos que hacer las rebajas del producto, por qué tenemos que hacer las rebajas del producto, o un desgramaje, ¿verdad? Que también tiene que ver mucho con la parte del pricing y lo vemos como un subproceso. Cuando digo un desgramaje, puede ser que tengamos un producto que no tenga tanta salida y tenemos que bajarle el gramaje para que tenga un poquito mejor salida. Al nosotros bajarles el peso, puede ser que le estemos bajando también el precio, entonces estamos ganando por ambos lados. Esos son subprocesos, ¿verdad? De un proceso. En este caso, subsistemas también. Puede ser que tengamos ese equipo, ese departamento de mercadeo y en sus subsistemas el tema de las promociones o el desgramaje o el pricing se vea como un componente más, ¿verdad? Del subsistema. Otro de los temas es la clasificación de sistemas. Sistemas físicos y abstractos,
naturales y elaborados, técnicos y civiles, y sociales, abiertos y cerrados, y sistemas de producción. ¿Qué es exactamente, chicos? Un sistema y un sistema abstracto. Bueno, vamos a ir conociendo cada uno de ellos para entender cómo funciona. El sistema físico son aquellos que existen de manera física, o sea, maquinarias, ¿verdad? Que es donde nosotros tenemos, puede ser hasta computación, equipos de computación, que es donde nosotros tenemos nuestro entorno, una fábrica de automóvil, ¿verdad? Donde están los motores, las ruedas, todo lo que lo compone, los operarios, los procesos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos como el sistema. Pero el abstracto dice que son aquellos que no existen en forma conceptual o en la mente de alguien, ¿verdad? No son tangibles también, pero pueden representarse mediante fórmulas o algoritmos o diagramas. Y se usa para simular o analizar sistemas reales teóricos. Por ejemplo, un modelo matemático de crecimiento de la población o un algoritmo de búsqueda. Y ahí podemos ver como un sistema abstracto. Y un sistema contable o un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia más bien clave entre estos? Por ejemplo, las características, naturaleza, ¿verdad? Eh, tangible y real en la parte física. En el sistema abstracto es más intangible y es más conceptual. No solamente mediante representaciones, perdón chicos, es que ya pasando una moto, sino también puede quedar en la parte de modelo digital, ¿verdad? Una visualización. Entonces, esos son los sistemas abstractos que muchas veces nosotros conocemos. Símbolos, modelos matemáticos, conceptos, ideas, ahí lo podemos ir viendo hoy trabajando como un modelo abstracto. Naturales y elaborados, bueno, son aquellos elaborados por la naturaleza. Aquí es donde empezamos a ver más que nada la parte de agricultura. En este caso también podemos ver de cierta manera la parte de acuicultura, también puede ser modelos de acuicultura, pesca, por ejemplo, ¿verdad? Ya son modelos más naturales. Y los elaborados pues son los que desarrolla el hombre y cualquier proceso físico en el que ustedes se encuentren en su día a día. Digo que se encuentren en su día a día porque es el proceso más normal, ¿verdad? De encontrar dentro de un sistema. El técnico y civiles por sociales. Entonces, los sistemas técnicos son aquellos que integran y aplican la tecnología para alcanzar una meta, ¿verdad? Y aquí empezamos, intervienen ciertas variables de los procesos, pero se vuelve muy técnico, ¿verdad? Muy operativo. La base matemática tal vez no es tan fuerte, no es tan robusta y se va más en la práctica de cómo hacer las cosas, cómo solucionar problemas sin necesidad de pasar previo a un análisis más complejo matemático, por así decirlo. Los sistemas civiles o sociales tienen como finalidad la satisfacción de un objetivo social. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la satisfacción de la parte comunitaria, por ejemplo, proyectos comunitarios, cómo gestionamos nosotros la parte, por ejemplo, la parte municipal, es otro de los sistemas eh, civiles que tenemos, y sociales, pues la parte más como impacta a las comunidades, ¿verdad? Tenemos las comunidades y el impacto que estos tienen en las comunidades. Entonces, es algo más colectivo, ¿verdad? En las personas, en la sociedad, pero puede estar formado también por entidades como gobierno, las leyes o escuelas o informales, ¿verdad? Como costumbres y en algunos casos tradiciones. Hay elementos
importantes que nosotros debemos de considerar en la parte técnica, como la parte de sistemas civiles. Y es que hay elementos, por ejemplo, personas, instituciones, las normas, las leyes, los roles sociales, eso forma parte de los elementos, pero hay una interacción que se tiene entre los técnicos y la parte social, y es que se basa en relaciones humanas, como la comunicación, la cooperación, ¿verdad? La parte de conflictos y el entorno en el contexto también histórico, político, en la parte económica, afecta, ¿verdad? Cada uno de estos sistemas. El comportamiento también que tienen los sistemas, tanto técnicos como civiles o sociales, es dinámico y no puede, más bien, no es predecible con exactitud influir si la cultura o la sociedad, ¿verdad? Entonces son temas totalmente dinámicos, son temas que varían según el tipo de población que les afecta. Y bueno, por ejemplo, algunos sistemas civiles o sociales que nosotros podemos mencionar, se me viene a la mente en la parte educativa, por ejemplo, instituciones, profesores, programas, normas, en la parte política como gobiernos, constituciones, en la parte económica, ya aquí tal vez un poquito más del día a día de nosotros, mercado, ¿verdad? Empresas, regulaciones, consumidores. Es ahí donde ya empezamos a ver los sistemas. Hay un dato importante, que los sistemas sociales son abiertos, que interactúan en el entorno, ¿verdad? Donde estos se están afectando. Y también son dinámicos, que cambian con el tiempo. Y además pueden ser complejos, muchas variables que se relacionan entre los elementos. Pero importante, que pueden ser dinámicos, ¿verdad? Que estos tienen que ir cambiando en el tiempo. Abiertos y cerrados, chicos. Cuando hablamos de abiertos o cerrados, son aquellos donde es muy difícil predecir su comportamiento. La retroalimentación existe y no es controlable en algunos casos, y es subjetiva, el organismo del cuerpo humano. ¿Ves? Entonces ya ahí es donde empieza a preocuparse un poquito más la cosa, ¿verdad? Porque hay un intercambio, por ejemplo, de energía, de materiales, de información. Es más constante la interacción y se ve más afectado por influencias externas en algunos casos, y tienden siempre a adaptarse, a evolucionar, ¿verdad? Al ser dinámicos, es esa evolución que yo les digo, ¿verdad? Son evoluciones que se tienen que ir desarrollando. Hoy en día, por ejemplo, en la parte tecnológica, hay organizaciones donde no es tan claro la parte tecnológica. Yo no podría llegar a pensar que tengamos todavía cierta tecnología que no haya evolucionado, ¿verdad? Por ejemplo, ellos decían que es que toda la información de nosotros todavía se tiene que mandar mucha información un poco física. Y es verdad, tenemos una excusa, que la página no está terminada, que la página le faltan ciertos requerimientos para poder adaptarnos. Pero el entorno en el que nosotros trabajamos en el día a día tiene que evolucionar, ¿verdad? Y tenemos que dar esos pasos cuando hablamos de un sistema abierto. Y los cerrados son aquellos que tienen como objetivo insumos, productos y relaciones claramente determinados, por lo que el control de retroalimentación y el pronóstico pueden ser estables de manera precisa y objetiva. Cuando hablamos de cerrados aquí en los sistemas, lo que quiere decir es que no cambia la materia ni la información. Además de eso, también se puede intercambiar energía y es más autónomo, o sea, trabaja por sí solo, es limitado y predecible. Algunos sistemas, laboratorios sellados, ¿verdad? Con experimentos, podemos verlo como un sistema cerrado. Un tema perfectamente aislado en la física también, igualmente también lo podemos ver como cerrado. Entonces, esa es la manera en la que interactúan los diferentes tipos de sistemas. Tenemos un sistema de producción por proceso o por órdenes. Por proceso es aquella que por medio de un proceso en común se elaboran todos los productos, el día a día de nosotros.
el cómo se hicieron las cosas, el cómo se van a hacer y el qué se está haciendo, ¿verdad? Entonces, todos esos qué son los que conforman por proceso. Y por orden es aquellos donde cada lote de producción, por diferentes, porque los distinguen, más bien, es aquel donde cada lote de productos diferentes sigue un proceso especial. Tenemos diferentes, en la parte médica es muy común ver diferentes tipos de producción que se van alineando según los tipos de necesidades que tiene la organización. Entonces, aquí es donde se vuelve más indispensable la parte de ser común, ¿verdad? Hay que volverse común para poder, más bien, hay que volverse diferenciar esos tipos de productos porque afectan lo que son las líneas de producción. Yo no sé en su caso, en el caso de ustedes, qué tan diferentes pueden llegar a ser la producción. Por ejemplo, hoy tenemos un producto A, mañana podemos tener un producto B, mañana podemos tener un producto C y tenemos que darle órdenes diferentes al sistema de producto especial, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos un sistema de producción por órdenes, ¿verdad? Porque cada vez son diferentes los requerimientos que tiene el sistema de producción y la importancia de tener un sistema de producción por órdenes es que es muy dinámico, ¿verdad? Cuando tenemos un sistema dinámico es que se adapta a diferentes tipos de procesos y al nosotros tener un sistema dinámico por procesos estamos teniendo una línea que a pesar de cualquier cambio eventual que pueda tener puede adaptarse a los cambios y hoy así como se adaptan a los cambios procesos, nosotros también tenemos que saber adaptarnos a los diferentes cambios de tecnología, de procesos, de maneras de pensar, de maneras de trabajar, porque ese es nuestro día a día, chicos, la manera en la que nosotros también trabajamos cada una de nuestras informaciones. La clasificación de los sistemas, bueno, tenemos continuos, intermitentes, modulares y por proyectos, ¿verdad? Vamos a ver cada uno. Los continuos son los sistemas productivos de flujo continuo, son aquellos en los que las instalaciones se uniforman cuando las rutas y los flujos, en virtud de aquellos insumos, son homogéneos. En consecuencia, pueden adaptarse en conjunto homogéneo de procesos y en secuencia de procesos. Cuando la demanda se refiere a un volumen grande de un producto estandarizado, las líneas de producción están diseñadas para producir artículos en masa. La producción a escala de artículos estándar es característica de los sistemas. Yo creo que es cuando hablamos de continuos, la parte de producción, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, una línea de ensamble de automotriz, ¿verdad? Ahí es donde ya empezamos a ver un proceso continuo que se adapta al entorno, es un proceso que produce grandes lotes de producción y es aquel que en las entradas de variables y de salidas, por ejemplo, lo que entra, la materia prima con lo que sale, cambia de forma continua en el tiempo. Eso significa que hay saltos ininterrumpidos, por ejemplo, y el comportamiento del sistema puede escribirse mediante funciones también muchas veces algorítmicas, matemáticas, ¿verdad? Y generalmente por ecuaciones. Entonces ya se vuelve un poquito más matemático, es más cuantitativo el proceso. Hay muchas variables que evolucionan, ¿verdad? Representación de modelos, por ejemplo, hidráulicos, térmicos, mecánicos, ¿verdad? El movimiento, por ejemplo, de gravedad de un proceso, entonces ya se convierte en una medición que nosotros tenemos que
que contemplar. La ingeniería se utiliza en sistemas continuos para modelar procesos físicos reales como el calor, la velocidad, la presión. Es importante que tener esos sistemas continuos, porque también a nosotros nos ayuda a ver el comportamiento en escenarios y en condiciones ideales de comportamiento de estos tipos de variables que intervienen, ¿verdad? Son fundamentales también para diseñar y simular sistemas de control, por ejemplo, en la parte de automatización, es uno de los factores más importantes. Y bueno, los sistemas de producción, por ejemplo, en la parte de temperatura del control de temperaturas de control, por ejemplo, en una línea de producción utilizando un horno para tratar materiales, ¿verdad? El curado, por ejemplo, de pinturas o el secado de piezas, es necesario mantener una temperatura constante dentro de un rango específico, ¿verdad? Entonces no podemos tener variaciones cuando hablamos de ese tipo de sistemas. Otro de los sistemas continuos, y era el que les mencionaba anteriormente, era la parte de la pasteurización. Pasa por un tubito, tiene un calentamiento por velocidad, por tiempo, y ese movimiento no puede variar, ¿verdad? Según la presión también que se tenga de materia prima. Entonces, si tenemos un bombeo y ese bombeo es de continuo de, no sé, de 5.000 mililitros de leche por metro cúbico a 110 de temperatura por 6 segundos, ¿verdad? O sea, quiere decir que pasa 5.000 litros de leche, mililitros de leche por cada segundo con 110 grados de temperatura. Bueno, entonces vemos que es continuo. Nosotros no podemos tener picos, decir vamos a calentar menos para que pase más rápido, o vamos a calentar menos para gastar menos energía. No, es continuo totalmente, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a tener un sistema de gestión continuo. Otro en conclusión, más bien, en la parte de los sistemas continuos, lo que podemos decir es que se puede modelar y analizar usando ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Yo sé que tal vez las ecuaciones diferenciales no las conocemos, pero se utiliza mucho para esto. Solamente el hecho de tener variables, por ejemplo, velocidad y tiempo, son dos variables tan esenciales dentro de la química, dentro de la física, dentro de la biología, que ya nosotros tenemos que contemplar variables o ecuaciones para poder hacer cálculos. No vamos a hacer ecuaciones, pero sí es importante, y tampoco tienen que saber que son ecuaciones diferenciales. Lo que sí tienen que saber es que dentro de un sistema continuo no puede haber interrupciones, ¿verdad? Y más que eso, debemos de asegurarnos que si tenemos un proceso continuo, este no tenga ningún tipo de afectamiento, que podamos analizar los riesgos que pueden estar asociados si ocurre algún tipo de eventualidad. Intermitentes. Bueno, las producciones intermitentes, son aquellas que en las instituciones deben ser suficientemente flexibles para manejar una gran variedad de productos y tamaños. Las instalaciones de transporte entre las operaciones deben ser también flexibles para acomodarse a una gran variedad de características de los insumos y a la gran diversidad de rutas que pueden requerir estos. La producción intermitente, perdón chicos, la producción, la producción intermitente será inevitable cuando la demanda de producto no es lo bastante grande para utilizar el sistema total de fabricación continua. Entonces, no podemos usar porque el producto que nosotros tenemos no se da para tratarlo de forma continua. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que podemos tratarlo, es mediante un sistema intermitente, ¿verdad? Que es más flexible.
Y cuando hablamos de flexible es que es más cambiante, no tiene que estar tan rígido a tener la misma velocidad sobre la misma variable del calor y de tiempo para poder desarrollarse el proceso. Entonces, al ser intermitente, este es más variable, ¿verdad? Más flexible, perdón. Ay, se puso estas letras. Entonces, en este tipo de sistemas, la empresa generalmente fabrica una variedad de productos para la mayoría de ellos y los volúmenes de venta, consecuentemente los lotes de fabricación son pequeños en relación a la producción total. El costo total a mano de obra es especializado y es relativamente alto. En consecuencia, los costos de producción más altos a los que un sistema continuo, ¿verdad? Chicos, en un sistema intermitente, perdón, a veces pasan las motos, en un sistema intermitente, en resumen, lo que quiere decir es que es aquel que no opera de manera continua en el tiempo, ¿verdad? Y si no, más bien en función de por intervalos. Y se activa o se desactiva cuando entra o sale una operación o se realiza acciones a momentos específicos, ¿verdad? En lugar de mantener un flujo totalmente constante. Por ejemplo, en la operación funciona por ciclos, por periodos o por eventos. Hay ciertas actividades que están involucradas, ¿verdad? Que pueden ser, más bien, que pueden depender de condiciones específicas o de la programación. Entonces, en una producción intermitente, según la producción o la demanda que yo tenga en el día, así va a ser mi sistema de producción, ¿verdad? Porque se basa más en ciertas características como específicas o de programación. Otro, más bien, a manera de ejemplo, ¿verdad? Podemos decir que se apaga o se enciende cada vez que se usa. Yo no sé en los lugares donde ustedes trabajan si el proceso de ustedes es 24 horas y esa línea de producción no puede detenerse, ¿verdad? Porque tiene que operar las 24 horas. Si es así, entonces estamos al frente de un sistema intermitente, ¿verdad? Porque nosotros sí lo podemos apagar o encender cada vez que queremos. Por ejemplo, en la parte de servicios, podemos decir un sistema intermitente que siempre pasa sin ningún, más bien sin interrupciones. Podemos decir, vamos a ver cuál se me ocurre, un call center. Por ejemplo, la línea 911, ¿verdad? Sabemos que la línea opera eh, las 24 horas durante los 365 horas, los 365 días del año, ¿verdad? Entonces, eso podemos verlo como un sistema de servicio intermitente, ¿verdad? Por una característica esencial que nunca se detiene, ¿verdad? Yo no puedo decir, hoy no voy a atender emergencias porque hoy es sábado o es domingo. No, ¿verdad? Y esa matazón de gente ahí a esperar el lunes que entre para que se reporte al 911 los accidentes, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo burdo, ¿verdad? De tantos muchos que hay. Pero a lo que yo quiero que me entiendan y que me comprendan es que el sistema intermitente es mucho más flexible, ¿verdad? Y él sí se puede tener a hacer ajustes si así lo necesita el sistema de producción. El sistema modulares hace posible contar con una gran variedad de productos relativamente altos y al mismo tiempo con una baja variedad de componentes. Y la idea básica consiste en desarrollar una serie de componentes básicos de los productos, módulos, ¿verdad? Que es lo que estamos eh, analizando, los cuales pueden ensamblarse en la forma que puedan producirse en forma de número de productos distintos. Ejemplo, bolígrafo, ¿verdad? Eh, es un más bien, es como
a manera de ejemplo, un ejemplo de cómo podríamos desarrollarlo. Pero la parte modular, en resumen, para entenderlo, es aquel que está compuesto por módulos independientes o semi-independientes, que pueden ser diseñados o desarrollados o modificados de forma individual sin afectar la negatividad o funcionalidad del sistema. Por ejemplo, la división funcional, por ejemplo, se compone de partes de un módulo especializado y cada una de las funciones más claras. O la parte de intercambiabilidad, por ejemplo, si un módulo puede modificarse o puede sustituirse sin rediseñar más bien todo su sistema. En la parte de independencia, cada módulo puede operar o desarrollarse con cierta autonomía. Y bueno, también podemos decir que la estabilidad, porque permite agregar o quitar funciones específicas según el tipo de requerimiento. Entonces, de eso se trata un módulo, por ejemplo, en la parte de computadoras personales. Pueden cambiar el diseño del disco duro, la memoria, RAM, ¿verdad? La tarjeta gráfica sin modificar todo su sistema. Por ejemplo, un sistema de producción, cada módulo, ¿verdad?, de trabajo, como el ensamble, la pintura, la inspección, se puede adaptar o mover sin afectar toda la línea de producción, ¿verdad? Entonces puede ser que por algún tipo de necesidad en una línea de ensamble vamos a tener que quitar la parte de soldadura, vamos a tener que poner aquí mejor pintura para tener mayor tiempo de secado y que el producto llegue más seco, lo más seco posible a Costa Rica, porque nos está afectando. Entonces ya ahí podemos hacer los cambios y decir que tenemos un sistema modular, porque podemos hacer, y el diseño que tenemos nos permite hacer esos ajustes. Por ejemplo, en la parte modular, dividido en partes independientes, monolítico, todo está ligado en un único bloque, menos flexible, por ejemplo. Entonces, esa es la parte modular. Por proyectos, pues la parte de proyectos es a través de una serie de fases. Este tipo de sistema no existe de producto, pero sí existe una secuencia de operaciones en todas las tareas u operaciones individuales que deben realizarse en una secuencia tal que contribuya a los objetivos finales del proyecto. Los proyectos se caracterizan por el alto costo y la dificultad que representa la planeación y control administrativo. Entonces, un sistema por proyectos, ¿verdad? Ya tenemos bien identificado que es un sistema por proyecto, ¿verdad? Que tienen sus etapas de inicio a fin y tiene un flujo, ¿verdad?, que lo limita a ciertos recursos y a ciertos procesos o ciertos elementos, ¿verdad? Pero que trabajan de forma estructurada, por ejemplo, la parte de planeación, de ejecutar, de controlar y cerrar proyectos. El objetivo es alcanzar los resultados específicos en un tiempo y en un costo de un alcance definido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un proyecto que tiene su etapa inicial y tiene su etapa final. El sistema siempre está orientado a lograr objetivos o resultados únicos y temporales y componentes interrelacionados, por ejemplo, planificación, ejecución, recursos, cronogramas, ¿verdad? Es dinámico o tiene un dinamismo, ¿por qué? Porque se adapta a cambios internos o externos durante los ciclos de vida y del proyecto, ¿verdad? Entonces, es de ahí donde nace la parte de el sistema de gestión, que es un poquito más dinámico, pero también puede ser multidisciplinario. Si lo vemos acá, cada uno de esos pueden ser diferentes tipos de actividades. Si lo vemos desde una construcción, tenemos un inicio, por ejemplo, puede ser la parte de validación de documentos, ¿verdad? Ese va a ser nuestro inicio con una propuesta. Tenemos acá diferentes tipos de actividades. Tenemos la parte, por ejemplo, etapa 1 del proyecto, etapa 2 y 3, que consiste en el levantamiento de las losas, la parte infraestructural, la parte del diseño de la infraestructura.
entonces vemos que el flujo, bueno, aquí tenemos un arquitecto, aquí podemos tener un ingeniero civil, aquí podemos tener un ingeniero eléctrico, un ingeniero o gente de diseño también, puede ser que tengamos aquí. Entonces se vuelve muy multidisciplinario un sistema de proyectos, ¿verdad? Porque intervienen diferentes tipos de personas en el proyecto. Y la clasificación de los sistemas de producción en base a su finalidad. Primarios, secundarios y terciarios. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Bueno, vamos a verlos. Primarios están sujetos a factores incontrolables, como agrícolas y extracciones. Estos sistemas pueden operar como sistemas continuos o intermitentes dependiendo de la demanda del mercado. Es importante mencionar que la industria del petróleo forma parte o solo del sistema de extracción, sino también de la transformación. En la parte agrícola es muy importante porque si ya lo vemos ahora con estas lluvias que se están dando, pueden afectar la producción de papa, de zanahoria, de diferentes productos esenciales básicos que ocupamos en nuestra canasta básica. Entonces, yo les digo a ustedes, chicos, bueno, yo les pongo un ejemplo. En la parte agrícola hay productos que son muy estacionales. Por ejemplo, la mora se cultiva en ciertas épocas y después deja de la cosecha y hay que volver a esperar para volver a tener mora. Entonces, pero no toda se vendió, ¿verdad? No toda la mora se vendió, porque nosotros hacemos mucha mora, por ejemplo, y la vendemos. Ese tipo de producción, entonces, muchas veces hay que almacenarla. Y sabemos que almacenarla no la podemos guardar ahí, simplemente guardarla en cajitas, no, hay que congelarla. Pero son sistemas o son factores agrícolas de extracción que son intermitentes, ¿verdad? Porque tienen una demanda del mercado. Y muchas veces esa demanda del mercado hace que nosotros tengamos controles como cuáles, como esos que les menciono. Otro de los productos que he visto que tiene mucha demanda y es muy intermitente y es muy variado y es muy continuo también, es continuo y es intermitente en algunos de los casos, es la parte agrícola. Yo no sé si ustedes han visto que cuando han ido a comprar un huevo, el huevo tiene un precio un día, pueden ir a la otra semana y ya lo andan vendiendo más caro, más barato. Eso se ve mucho también porque el país, de la parte productiva que tiene el país, la parte del maíz específicamente hablando, no satisface las necesidades del mercado nacional. Entonces hay que traer la materia prima, que es el maíz, para fabricar el alimento para las aves. Y muchas veces el maíz tiene muchas fluctuaciones. Así como el petróleo, el maíz también las tiene. Entonces nosotros tenemos que comprar al mejor postor. Desgraciadamente es a comprarle al mejor postor en la parte del maíz. No por eso significa que nosotros vamos a comprar mala calidad, ¿no? Significa que vamos a comprar diferentes tipos de materias primas con diferentes tipos de pruebas, pero que nos garantice la calidad, eso sí, pero de que los precios, otra vez malas patrullas, de que los precios varía y hay mucha fluctuación. Entonces, por eso vemos que un mes el cartón estaba de 2000 a 1800 y el otro pasó a 2500, por ejemplo. Entonces, el maíz tiene que ver mucho, el desabastecimiento también tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque puede ser que no todas las personas quisieron meter o tener gallinas, entonces este año no vamos a meter, entonces tenemos menos demanda, ¿verdad? Entonces tenemos menos producción de huevo. Al tener menos producción de huevo, más demanda, pues obviamente que la oferta se va a aumentar, y al aumentar la oferta vamos a aumentar la demanda y así va a aumentar el precio, ¿verdad? Porque si no tenemos tanto producto, tenemos que subirle el precio para venderlo un poco mejor, aprovechando la oferta. Se vuelve todo un tema
este tipo de factores que intervienen, ¿verdad? Pero es bastante interesante también entenderlos y irlos eh, identificando. Los secundarios son los de transformación y artesanal, industria de vidrio, el acero, la petroquímica, la automotriz, la papelera o los alimentos. Estos tipos de sistemas funcionan como continuos o intermitentes dependiendo de las necesidades y las demandas del mercado. Bueno, y aquí lo dice, ¿verdad? Muchas veces la oferta, la demanda tiene que ver mucho para que un sistema eh, fluctúe, ¿verdad? Adecuadamente. Las características de la industria de la transformación es una gran división del trabajo aplicado a la producción en masa. Y la terciaria engloba todo lo que es sistema productivo o de servicios, ¿verdad? Aquí podemos ver más en la parte logística, en la parte del ofrecimiento de un servicio para adquirir un bien, un servicio. Eso es lo que podemos identificarlo. Hay fases en un proceso productivo. Por ejemplo, un sistema que ya sea una fábrica o una empresa de servicios o agencias gubernamentales nacen de una idea, pasan por una etapa de crecimiento y en forma continua para hacer frente a nuevas exigencias, algunas veces desaparecen. El nacimiento de sistemas, diseño de productos y selección del proceso, diseño del sistema y arranque del sistema o transformación o muerte. Entonces, ¿cuándo nace un sistema? Esto nace cuando más bien se propone una idea de producir un producto o un servicio y se analiza las posibilidades de demanda de producción o del capital. Entonces, tiene que ver mucho con lo que se va a producir, con lo que se quiere hacer. ¿Qué queremos hacer? Esto, bueno, entonces ahí es donde empezamos a nosotros a ver cuál es el sistema que mejor se adapta a nuestras necesidades. Ahí ya empezamos a decir el nacimiento de un sistema. Más que el nacimiento de un sistema, yo diría que puede ser la planificación del sistema. Nacimiento, no sé si sea la palabra correcta, pero lo veo más como la planificación del, de la adaptación de un sistema, ¿verdad? Suena más ingenieril. Diseño de producto o selección del proceso. Ya aquí viene, aquí sí cambia un poquito más la cosa. Si se toma la decisión de producir, hay que especificar la forma final del producto y cómo se va a hacer, maquinarias, equipos, ¿verdad? Eh, es una evolución muchas veces, si lo vemos desde empresas pequeñas, empresas que hoy son grandes, iniciaron con un proceso de producción pues relativamente artesanal, relativamente arcaico, por así decirlo, y fue evolucionando conforme le fue yendo bien a la empresa. Digo esto porque no todas las empresas tienen el capital para iniciar con un proceso de producción totalmente industrializado, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es adaptar las mejores prácticas del mercado, más si está dando los primeros pasos, y que este modelo del sistema propuesto se adapte a las necesidades que tengamos en este nuevo proceso. En un diseño de sistema, más bien el diseño del sistema, ya aquí más bien, si lo vemos acá, el diseño del producto y selección del proceso. Ese diseño del sistema se debe determinar los sistemas de producción, inventarios, control de calidad, así como de notar el personal. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a gestionar la parte de producción? Cuando digo gestionar, es si nosotros tenemos recursos, ¿cómo nosotros vamos a utilizar esos recursos, verdad? Tenemos ciertos operadores, tenemos ciertos técnicos, tenemos cierto personal administrativo. ¿Cómo se va a gestionar? Bueno, a través de un diseño del sistema. Esa es la manera ideal que nosotros vamos a darle seguimiento a un sistema, a un diseño de sistema. El arranque del sistema, bueno, muy probablemente que existan problemas en la fase de arranque, lo que requerirá cambios del sistema, del diseño, perdón, distribución y ajustes del personal. Una vez que está funcionando, lo más probable es que se vuelvan más cotidianos y esta etapa se denomine estado estable.
Así muchas veces, chicos, como nosotros cuando estamos con una propuesta, una idea, cuando vamos a desarrollar un producto nuevo, por ejemplo, hay que hacer muchos ajustes, hay que ir entendiendo un poco el proceso de, del cual yo estoy trabajando y estoy analizando y cuál es la mejor ruta para llevar ese sistema a un mejor eh, proceso de producción. Y es donde empiezan a entender y empezamos a comprender que puede fallar. Y solamente el hecho de que tengamos pruebas de inicio significa que estamos queriendo también un poquito la parte de prevención. Pero más que la parte de prevención también siento que eh, hay que ser claros y hay que también ser muy enfáticos donde siempre van a haber errores, ¿verdad? Errores, no horrores. Entonces esos errores se tienen que ir desarrollando eh, y minimizando conforme va evolucionando el proceso. Los procesos por lo general, chicos, son procesos muy naturales donde, ok, tenemos un error en la etapa del proceso, donde no estamos contemplando otra maquinaria para que tenga mejor desarrollo la parte de producción, bueno, la incorporamos si tenemos presupuestos, pero eso es parte del involucramiento, ¿verdad? Entender un poquito cuáles son el arranque. O puede ser que haya quedado muy saturado una línea de producción, ¿verdad? Y tenemos mucho cuello de botella, entonces ocupamos o colocar un operario, colocar dos maquinarias, ¿verdad? Para tener mejor salida de producción. Transformación o muerte. El estado puede verse alterado por distintos motivos. Pueden entrar nuevos productos al sistema y esto puede provocar cambios importantes en los métodos de fabricación. Los métodos pueden cambiar o incluso desaparecer. Si estos cambios son modernos, quizás una ligera modificación al sistema puede continuar un ciclo de vida, pero si el sistema no puede ajustarse a las modificaciones necesarias, entonces en el caso extremo la empresa podría quedarse rezagada. Más que morirse, creo que esa palabra no me gusta mucho, pero más que rezagarse o desaparecer, ¿verdad? Eh, es que las organizaciones muchas veces no gestionan su cambio. Nosotros tenemos que hacer la parte o trabajar fuertemente la parte de gestión del cambio y son esas alteraciones que nosotros debemos ir a hacerle a, al día a día, a las maquinarias, a la parte de productiva, porque es ahí donde nosotros o, o seguimos con lo que tenemos o nos quedamos botados, ¿verdad? O viene otra empresa y nos pasa por encima, y que ha pasado muchas veces. ¿Cómo nosotros podemos hacer esa transformación o esa parte de esa gestión del cambio? Bueno, la parte más importante es la prevención, ¿verdad? Si yo estoy midiendo mis indicadores, si yo estoy teniendo indicadores estables, bueno, puede ser que estoy desarrollando una buena técnica y no está mal, está bien. Lo que sí sería una mala técnica es que aunque yo diga que mis indicadores están bien conforme los parámetros que ya se establecieron, claro, es porque tengo equipo de producción muy viejo. Ves que la parte de producción suya es muy vieja, muy anticuada, entonces, o muy rezagada. Entonces, si es muy rezagada, yo tengo que buscar eventualmente cuál podría ser la mejor opción. Y era por eso que hablamos de la transformación, más que una muerte, ¿verdad? Hay principales flujos, uno lineal, uno intermitente y uno por proyecto. El lineal, bueno, se caracteriza por una secuencia de operaciones lineales que se utilizan para fabricar el producto o dar el servicio. Y la intermitente por la parte de producción de lotes a intervalos intermitentes. Cuando hablamos de intermitente es por periodos, ¿verdad? O por frecuencia, de una hora, de 2 horas, de un turno, de 8 horas, por ejemplo. Ahí es donde estamos hablando flujos intermitentes.
Por proyecto se utiliza para producir productos únicos tales como edificaciones, carreteras. La parte de proyectos, chicos, era lo que yo les decía, siempre va a tener como un inicio y un fin. Entonces, eh, si ustedes no están envueltos en la parte de gestión de proyectos, no es tan eh, fuerte una herramienta como la parte de flujo de proyectos o la parte de gestión de proyectos o la administración de proyectos, porque no le está generando específicamente, sí, aquí no se le puede estar dando entonces aquí en la parte de edificación y carreteras siempre van a ser con unas etapas muy marcadas, donde vamos a tener un inicio y vamos a tener un fin, ¿verdad? Los procesos, cualquier proceso intermitente, continuo, lo que sea, es un proceso que se vuelve repetitivo, ¿verdad? Vuelve otra vez a su origen, vuelve otra vez al ciclo, entonces eh, es ahí donde ya nosotros empezamos a entender el proceso. Pero no es que si terminamos el proceso, terminamos un proceso por ejemplo, lotes de producción de 1000 unidades en la fabricación no sé, de la parte médica, catéter, ¿verdad? Por ejemplo, un lote de 100, ya terminó nuestro proceso, no, porque otra vez volvemos a hacer lotes, volvemos otra vez al desarrollo del proyecto, de proceso de producción. Entonces ahí donde se vuelve continuo o se vuelve intermitente, pero vuelve otra vez a hacer lo mismo. El tema es el proyecto que no, el proyecto se vuelve siempre más de inicio y terminó. O sea, iniciamos con una etapa y termina con una segunda, con un final, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros ya nos da cierto eh, indicador de que los proyectos tienen un inicio y tienen un final, ¿verdad? Entonces, en la parte de productividad, cuando vemos un proyecto, lo vemos cuando tenemos, por ejemplo, prueba de validación. Hola, va tarde usted. Buenas noches. Perdón, chicos, es que hablaría de una compañera de trabajo. Eh, Así, les decía, ¿verdad? Entonces se vuelve más ininterrumpido un proyecto. Bueno, más bien era cuando vemos un proyecto dentro de un proceso de producción. Lo vemos cuando iniciamos las instalaciones del proceso. Por ejemplo, mi proyecto es dejar la línea de ensamble eh, lista. O sea, hacer toda la línea de ensamble de un proceso. Entonces, coloco las máquinas, hago pruebas de tiempo, reviso la, los flujos de electricidad, las corrientes de aire. Ese puede ser mi proyecto, ¿verdad? Tiene un inicio, las instalaciones de las maquinarias. ¿Cuándo termina? Cuando yo ya he hecho todas las pruebas necesarias y el proyecto arrancó y tenemos un proceso, ¿verdad? Ese puede ser un proyecto. Tuvo un inicio y tuvo un final. Ya no tiene nada que ver con mi proceso productivo. Ahora lo que sigue es un proceso, ¿verdad? Un proceso de producción. Ahí donde ya podemos ir viendo, hay muchos proyectos, todas las organizaciones tienen proyectos. Entonces no es que a nosotros no nos guste trabajar en proyectos. Yo prefiero trabajar en proyectos. Me gusta más trabajar en proyectos porque se vuelve más dinámico. ¿Por qué más dinámico? Porque no siempre estoy haciendo lo mismo. Todos los proyectos son, en algunos casos, muy diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora hay muchas salidas en la parte de proyectos, si ustedes los ven, gerencia de proyectos, administración de proyectos, experiencia en la parte de proyectos, porque las organizaciones están llevando muchos de esos procesos en proyectos, ¿verdad? Pero en proyectos, por ejemplo, lo que les decía, proyectos estratégicos. Lo vemos acá, bueno, matriz comparativa entre tipos de procesos.
¿verdad? Tenemos producto, mano de obra, capital y objetivos. Una línea, una lineal, intermitente y por proyectos. Por ejemplo, en la parte de productos, el tipo de pedido, lotes grandes de producción, intermitente por lote y una sola unidad. Parece poco, pero es que depende. Yo les digo a ustedes, cuando yo trabajaba en el ICE, teníamos un proyecto, era proyectos, de hecho así se llamaba, proyectos. Eh, una sola unidad, nosotros, por ejemplo, en el caso mío me tocaba mucho lo que eran proyectos especiales, una obra. Eran compuertas, por ejemplo, dos compuertas para un proyecto para reventazón de una, de una toma, de la toma de uno. Entonces, esas dos unidades me llevaba a mí que como 6 meses, ¿verdad? Bueno, claramente, mientras estaba con ese proyecto tenía otros tipos de proyectos, ¿verdad? Se hacían en paralelo. Aunque no tenía nada que ver, pero le daba seguimiento a otros proyectos, no solo me enfocaba en un solo proyecto. Creo que por aquí